El tema de hoy se titula Se buscan diáconos. La palabra diácono viene de la palabra griega diáconos, que significa servidor o ministro, y en la palabra de Dios podemos ver que la iglesia de Cristo contaba con sus diáconos, quienes tenían a cargo ciertas tareas en la iglesia. Aunque en Hechos 6.1 ya había unos varones de la iglesia que se ocupaban de la distribución diaria, ahí la palabra distribución literalmente es diaconía. Entonces ellos eran encargados de la distribución diaria de alimentos para las viudas. Al parecer no tenían a nadie que fuera responsable de ese ministerio, por lo que a la hora de las quejas, éstas llegaron a oídos de los apóstoles, ahí al inicio de la iglesia. Ellos a su vez sabían que no se podían hacer responsables de ese ministerio, porque ellos ya eran responsables del ministerio de la palabra. Por lo tanto, esta fue la solución. En Hechos 6.3 dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora vamos a ver las cualidades principales de un diácono. Según como acabamos de leer en Hechos 6.3, los que son elegibles para dirigir y ser responsables de un ministerio delante de la iglesia necesitan 1. Ser varones, 2. Tener buen testimonio, 3. Ser llenos del Espíritu Santo y 4. Ser llenos de sabiduría. Como ya para entonces la iglesia contaba con una membresía de miles de personas, podemos asumir fácilmente que los 7 varones que escogieron no eran los únicos que andaban de aquí para allá atendiendo a las viudas de Jerusalén todos los días, sino que ellos iban a ser los responsables de que todo marchara bien. Recordemos que más adelante los judíos incrédulos asesinaron a uno de ellos, a Esteban, en Hechos 7, y otro fue dirigido por el Espíritu Santo a evangelizar fuera de Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos 8 con Felipe, dejando a solo 5. Y no fue porque la iglesia hubiera dejado de crecer. Al contrario, después de haber elegido a los diáconos, según Hechos 6.7 dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora, lo importante es ver que todos nos servimos unos a otros, pero no todos dirigimos un ministerio. Es bueno que comprendamos que a la hora de servir, se supone que como cristianos, todos debemos servirnos unos a otros, como dice 1 Pedro 4.10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, que viene siendo la palabra que viene de diácono, dice, a los otros, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero hay una diferencia entre ser responsable de tu propio don y ser responsable de todo un ministerio. Ahora vamos a ver los requisitos de los diáconos. Una vez que la iglesia se expandió a otros países, era necesario que esas otras congregaciones también tuvieran sus propios diáconos, por lo que el apóstol Pablo le indica a Timoteo una serie de requisitos que deben llenar los diáconos seleccionados. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 13 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Veamos los requisitos punto por punto para no dejar ninguno atrás. Honesto. La palabra griega también puede traducirse como honorable o respetable. Sin doblez, es decir, que no ande diciendo una cosa a unos y otra cosa a otros. No dados a mucho vino. En otras palabras, que no tenga una reputación de bebedor. No codiciosos de ganancias deshonestas. Como es muy probable que en alguna ocasión se les llegue a confiar algún dinero de la iglesia, los diáconos deben ser personas que no se vean tentados por el dinero, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Significa que sean verdaderos cristianos en sus corazones y en sus acciones. Sean sometidos a prueba primero. Solamente porque alguien parece que tiene todas las cualidades de un diácono, no necesariamente significa que lo pueda desempeñar bien, por lo que hay que ir verificando su capacidad poco a poco. Si pasa la prueba sin necesidad de ninguna reprensión, puede ejercer el diaconado, tomando en cuenta todos los puntos. Maridos de una sola mujer. Pueda que en el Antiguo Testamento Dios le haya permitido a los varones tener más de una sola mujer, pero en el Nuevo Pacto eso ya no está permitido. También da a entender que el diácono debe ser conocido por su fidelidad a su mujer. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Antes de encargarles un ministerio de la iglesia, necesitan demostrar con sus propios hijos y con sus propiedades
que son varones responsables. Ahora, ¿qué significa el versículo 11? En 1 Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Sabemos que los primeros diáconos en Hechos 6 tenían que ser todos varones, y que también Pablo le dice a Timoteo que los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Entonces, ¿por qué menciona aquí a mujeres? Por lo más probable es porque está hablando de las mujeres de los diáconos. Es por eso que inmediatamente les dice que deben tener una sola mujer. Pero ¿por qué menciona a sus mujeres? Pues porque no importa qué tan capaces se sientan los varones de ejercer el diaconado, si sus mujeres son deshonestas o chismosas, están fuera de control o no son dignas de confianza, un varón con una mujer así no va a poder ejercer bien el diaconado, por lo que es necesario que su mujer tenga buen testimonio. Si uno se fija bien en los requisitos para ser diácono o la mujer de un diácono, a excepción de un par de atributos, todos los cristianos deberíamos llenar los requisitos. El par de atributos que no necesariamente necesita cubrir todos los cristianos es que sean casados o que tengan hijos, ya que no se requiere tener hijos para ser cristiano, ni tampoco ser casado si se está viviendo una vida casta y pura. Pero los demás atributos que hablan del carácter que debe tener un diácono y su mujer, todo cristiano los debería de cubrir. Ejercer bien el diaconado es una bendición muy grande, como dice 1 Timoteo 3:13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, por lo que es bueno que los varones de la iglesia que piensan que pudieran aspirar al diaconado algún día, se motiven y se animan a cultivar esa posibilidad. Para los hombres es muy importante tener metas, y qué mejores metas pueden tener que las espirituales. Asimismo, las mujeres casadas, qué mejor uso de su don como ayuda idónea puede haber que ayudar a su marido a ser un hombre de Dios, un varón cuya mano de Dios puede usar como un instrumento útil para el crecimiento de la iglesia. Asimismo, los hijos, su fiel obediencia los recompensaría a ustedes del primer mandamiento con promesa, y aparte hablaría bien de sus padres. Y qué mejor manera de honrarlos que darles la oportunidad de aspirar a ser columnas en la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo. ¿Y si no cubro todos los requisitos? Bueno, si por errores que has cometido en el pasado o porque eres soltero o sin hijos no cualificas para ser diácono, recuerda que aunque no cubras todos los requisitos para presidir un ministerio, eso no significa que no puedas servir al Señor. Hablando de la necesidad de tomar una actitud servicial, Jesús dijo en Marcos 10, 44 y 45, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El punto que es necesario aclarar aquí es este: todos necesitamos ser útiles y servir en la iglesia, aunque no nos escojan como diáconos. Hablando de la armonía que debe haber entre los miembros del cuerpo de Cristo, en Efesios 4:16 dice, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando todos y cada uno de los miembros realizan su función y la iglesia no para de crecer y se edifica en amor, y si todavía no eres un miembro, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:16 dice eso, y forma parte del cuerpo de Cristo. Si quieres servir al Señor en su iglesia, bienvenido a la iglesia de Cristo. Este tema y otros más podrás encontrarlos en el website de la iglesia www.iglesiadecristosilverspring.org. Gracias. Amén.